Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que estamos en la 10 Capital Radio para todo el archipiélago canario a través de la frecuencia modulada. O nos pueden escuchar en riguroso directo en nuestra página web www.la10.es, que es muy fácil, en el móvil, en la tablet, en el ordenador, o en YouTube, también en directo. Van a YouTube, cuando vayan a YouTube se registran, que es importante registrarse para encontrarnos rápidamente. Van a YouTube, la 10 Capital Radio, le dan allí en suscribirse y ya nos tienen ahí siempre que ustedes quieran, para escucharnos también en riguroso directo, no solo en Canarias, sino en todo el planeta. Ya saben, la 10 Capital Radio, en riguroso directo. Y también, por supuesto, estamos con Radio Tiempo y entramos perfectamente en La Gomera, La Palma y El Hierro también, para los que nos estén escuchando en esas tres islas. Y nos vamos directamente hoy a la isla de La Gomera. Y ahí está José Andrés Medina, que es el director del periódico Gomera Actualidad. José Andrés, buenos días. Muy buenos días, amigo Miguel Ángel, y saludos para todos los oyentes de la 10 Radio. Bueno, la 10 Capital Radio, para ser más exactos y puntualizar. Bueno. Pues nada, un placer, todo un placer. Bueno, es un placer para nosotros también escucharte y bueno, que nos cuentes cosas también de la isla colombina. José Andrés, ¿cómo va el tema del cable submarino que se va a poner entre Tenerife y La Gomera, o La Gomera y Tenerife? Ese cable que va a enviar electricidad o de un lado a otro, o de Tenerife a La Gomera, o de La Gomera a Tenerife. Una obra millonaria que va a pagar la compañía eléctrica pública. ¿Cómo va este tema? Bueno, hay que puntualizar una cosa. Las obras comenzaron desde el pasado 2024, a partir del mes de agosto. Ya nos anunciaban la instalación de ese cable submarino entre La Gomera y Tenerife, unas obras que aún se están desarrollando, porque obviamente estamos hablando de varios kilómetros de tendido submarino, y aparte de eso, las diferentes conexiones que luego habrá que realizar, y las diferentes infraestructuras que habrá que realizar. No es simplemente colocar un cable y ya está. Avanzan porque también ya de hecho, y en ese sentido, en estos días ya nos hablaban precisamente de eso, de un inicio de obras de la nueva subestación en La Gomera para transformar esa energía del cable submarino que une la isla con Tenerife. Concretamente, la empresa filial Redes de España, Endesa, va a destinar 8 millones de euros a esta importantísima e innovadora obra, que va a incrementar pues la resistencia del sistema eléctrico de La Gomera, mejorando la seguridad del suministro, que es lo que se trata, ¿no? Para no volver a padecer ese cero energético que como consecuencia del fundido de varios motores de la estación del Palmar, pues sufrimos el pasado año. Ya, estamos hablando de una obra que, bueno, se trata de un cable de 42 kilómetros, de los cuales 36 son submarinos. Es un cable que va a estar colgando a una cierta profundidad entre Tenerife y La Gomera. Una obra de ciento y pico millones de euros, ¿eh? Efectivamente, porque cabe recordar que esos 36 kilómetros submarinos, pues obviamente no pueden discurrir por el lecho del fondo marino, como es lógico, ¿no? Entre La Gomera y Tenerife, pues hay zonas de mayor y menor profundidad, por lo que, como tú bien apuntas, estará es submarino, pero sí estará, pues eso, suspendido en el agua, lógicamente a una profundidad prudencial que no afecte tampoco lógicamente a la navegación, ¿no? Ya. Que es lo que se trata. Hay un presupuesto, el presupuesto del proyecto son 114 millones de euros.
Y está previsto, dice, cuando se inició, que estuviera terminado en el 2025. Sí, para este final de año precisamente era por lo que te comentaba lo del inicio de las obras de esta subestación, que lógicamente está vinculada precisamente para poder poner en funcionamiento ese cable submarino. Hasta en tanto y cuanto no se termine esta instalación, pues lógicamente, aunque prácticamente está casi terminada la instalación de dicho cable, decir que hasta que no se termine esta subestación, que empezaron las obras, como te digo, en estos días, concretamente el pasado 3 de febrero comenzaban las obras. En tanto y cuanto no se termine esa infraestructura, pues lógicamente no se va a poder poner en marcha. De hecho, apuntan que en principio esta infraestructura con toda probabilidad estará finalizada pues para este 2025, que es cuando se tiene previsto pues inaugurar esa instalación, ese cable submarino. Tengo aquí la profundidad que va a alcanzar máxima, será de 1.145 metros de profundidad máxima, porque va a estar colgando un kilómetro y algo. Sí, va a estar colgando esos 36 kilómetros que están en el agua de cable. Va a estar la profundidad máxima del cable, que será pues a mitad de entre Tenerife y La Gomera, serán 1.145 metros de profundidad. Una obra que va a pagar Red Eléctrica, que es la compañía pública. Ahí permite usted que puntualice. Al final, este tipo de infraestructuras los pagamos todos. Bueno, está claro, Red Eléctrica somos todos. Red Eléctrica. Claro, al final la factura, céntimo aquí, céntimo allá. Sí. No me venga usted con el tocomocho, que ya para el tocomocho y el timo de la estampita con la condonación de deuda, ya lo tenemos en el gobierno de España, no me sea usted. Hay que ser claro con No, lo vamos a pagar todo, eso está claro. Efectivamente, el dispendio. Esto de yo te perdono, pero es que mire usted, Canarias no tiene tanta deuda como tiene Cataluña. Y a Cataluña se le perdona, pues mire usted, la friolera de 17.000 millones de euros. En fin, vamos a perdonar a todas las comunidades 17.000 millones de euros. Bueno, aquí no estamos perdonando a nadie, porque al final lo vamos a tener que pagar todos los españoles. O sea, eso te iba a decir yo. Una cosa es que esto es el truco del almendruco. Vamos a condonar a las comunidades, pero al final quien va a pagar todo eso son los ciudadanos, porque la deuda se la va a quedar el Estado. Efectivamente, entonces, y al final el Estado somos todos, porque al final Hacienda somos todos, unos más que otros, pero somos todos. Sí. Bueno, ¿está previsto entonces que el cable se termine este año 2025 o no? Sí, efectivamente, está previsto para finales de este 2025, en cuanto a esta subestación que como te digo, comenzaron las obras en estos días, esté finalizada para poder transformar la energía. Obviamente, hasta que esta subestación no esté terminada, y entiendo también que a su vez tendrán que realizar preparativos también en la otra isla en este sentido, y entonces, en tanto y cuanto no esté terminada, pues lógicamente no se va a poner en marcha, pero en cuanto esté finalizada, lógicamente, tendremos automáticamente ese enlace eléctrico con la isla. Lo que está claro que La Gomera va a estar conectada a la red de la isla de Tenerife, que es donde se produce la electricidad. Efectivamente, sí, y además, exacto, y además con una seguridad mucho mayor de no sufrir ceros energéticos. Estaba viendo aquí la cantidad de energías renovables que tenía La Gomera. En el 2018 estaba en el 10,52 y en estos momentos, en el 2022, son datos del 2022, está en el 20% de energías renovables. Todavía le queda mucho para seguir subiendo en energías renovables, ¿no? ¿Se está haciendo algo más en energías renovables en La Gomera? Sí, por supuesto. De hecho, ya no solo en el ámbito público, que la inmensa mayoría ya de edificios, al menos los que dependen del Cabildo Insular y de alguna otra administración, llámese ayuntamientos, edificios de titularidad pública, la inmensa mayoría ya se suministran con energía solar.
o Ya. fotovoltaica. Pero de todas maneras hay que decir una cosa, la media de energías limpias en el territorio peninsular está en el 50%, y nosotros en Canarias no llegamos a la media ni al 20%. Entonces, todavía hay que trabajar mucho sobre este tema en Bueno, toda ahí Canarias. habría, efectivamente, pero también habría que plantearse dos caminos, ¿no? Ujú. Uno, lógicamente, el interés que se pueda tener sobre la conservación del medio, que obviamente Ya. la utilización de energías renovables van a beneficiarlo, y otra cosa, los intereses partidistas de algunas empresas, lógicamente, ¿no? Ya. Las que aún utilizan combustibles fósiles. Entonces aquí hay un choque de intereses y a ver quién al final, sabes que cómo se mueven las altas esferas, ¿no? Bueno. Creo que Sobran palabras. Bueno, lo Creo que está claro, que está claro. 36 kilómetros de cable dentro del agua, teóricamente va a terminar este año 2025 y yo tengo mis dudas. La profundidad máxima va a estar colgando en el mar ese cable desde Tenerife a La Gomera. De momento no han dicho nada los ecologistas con el tema de las ballenas, con el cable, ¿eh? Es un cable No, eléctrico. es cosa rara, ¿eh? Sí, es Cosa cosa rara, extraña ¿eh? que aún no hayan saltado Sí. los amigos Cuando del estamos hablando de conservacionismo. un santuario de ballenas. Sí, bueno, esto viene a colación también con el tema del puerto de Fonsalía, ¿no? Sí. Han controvertido ese proyecto precisamente por el tema de las ballenas, ¿no? Ujú. En fin, lo que está claro es una cosa, hay que poner dos cosas en la balanza, y es uno, la conservación del medio, lógicamente, que yo creo que todos estamos de acuerdo, y otro también que tú no puedes paralizar el avance de una isla. Ujú. En fin, a veces pequeños sacrificios hay que realizarlos, ¿no? Ya. Y ojo que yo no es que me considere ultra conservacionista, pero sí es verdad que a veces el fin puede justificar algunos medios, o los medios, sí, el fin puede justificar algunos medios. Bueno, pues hablemos de puertos, concretamente de Playa de Santiago, que ese sí que está paralizado. Puerto de Playa de Santiago, chimpún, nada. Nada, de momento, mira, te puedo decir que incluso hay un informe que se emitió por la Red Natura y que incluso decía que esta iniciativa es compatible con la conservación de los espacios naturales cercanos. Esto permitía avanzar un poco más en ese proceso de evaluación ambiental. Estamos hablando que esto se remonta muchísimos años. Esto ya data de casi 15 años, la ampliación de este puerto, ¿no? Uh-huh. Durante este tiempo, obstáculos burocráticos, que suelen ser los más, los medioambientales también, por supuesto, y lógicamente todo esto ha ralentizado su implementación y han pasado, como te digo, 15 años. Problemas como la tardanza en la planificación y ejecución de ese proyecto, incluso el de Fonsalía, que era el que estamos hablando, que también, pues eso, buscan mejorar la conectividad entre las Islas Verdes y Tenerife. Por eso te decía yo que a veces es más el lío burocrático y más las historias que realmente el ponerse a hacer las cosas, que es lo que interesa. De hecho, y no será por falta de reclamarlo, de hecho incluso Agrupación Socialista Gomera, que lidera el parlamentario Casimiro Curvelo, ha apelado al interés estratégico del puerto de Playa de Santiago para impulsar su ampliación. Pues lo ha hecho ya en diciembre del pasado año, ha vuelto otra vez a exigir los avances para este proyecto y por esas actuaciones que están pendientes asociadas al desarrollo, ¿no? Esto fue durante el pleno que tuvo lugar el día 10 y 11 del pasado diciembre, como te digo, donde habló precisamente de esto, ¿no? Del interés estratégico que tiene para Canarias y para La Gomera la ampliación de la citada infraestructura, con esa inversión anual aprobada de 26 millones de euros y las actuaciones pendientes que lleva asociadas. Bueno, un proyecto tan demandado y además que se está eternizando precisamente por una burocracia que ya no mide sus tiempos en días o en semanas, sino que llevamos
como te digo, 15 años en este lío, ¿no? Y nada, no hay puerto. No hay forma, aún no, de momento no hay forma. No hay forma de que ese puerto, que es importantísimo, ¿no? Sí, efectivamente, y el de Fonsalía también. Lo que pasa es que, bueno, las voces críticas de lo mismo que está pasando con Cuna del Alma, ¿no? Con los naturalistas, los conservacionistas, que eso sí, luego no pierden oportunidad para celebrar macroconciertos en esos lugares y desde luego que no son nada cuidadosos con el entorno. En fin, es la prédica y lo que realmente hacen, ¿no? Uh-huh. Una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que de luego después también hacen, ¿no? Personas que apelan a que todo tiene que ser natural, todo tiene que ser virgen y luego son los primeros en reclamar servicios, ¿no? Porque para los gomeros, para los gomeros es un calvario ir a los cristianos, ¿no, José Andrés? Y sobre todo en los últimos tiempos ya no es ir a los cristianos, es que tardas más en salir de los cristianos y coger el enlace de la autopista, que te puedes tranquilamente tirar media hora, 45 minutos, que es lo que realmente tarda el barco desde el San Sebastián a los cristianos. O sea, estamos hablando de que cuando llegas a los cristianos es una odisea llegar al enlace de la autopista. Yeah. Ese es el cuello de botella que tiene, esa es la falta de planificación, ¿no? En su momento cuando se realizó la obra del Puerto de los Cristianos, nunca se pensó que tuviese ese tráfico. Entonces, pues mira, se permitió construir al libre albedrío y ahora mismo, bueno, pues la salida del puerto está prácticamente estrangulada, ¿no? Pero ahora eso, José Andrés, solución no hay ninguna, ¿eh? Te lo digo porque... Bueno, la solución sería expropiar edificios y sí, hacer, eso es imposible, claro, pero eso estamos hablando, expropiar de 10 años y tener mucho dinero para hacerlo, ¿no? No, claro, evidentemente. Por eso te digo, por eso debe existir una planificación. Cuando se planifica un puerto, en este caso, voy a hablar del de Playa de Santiago, que no sé si habrán tenido en cuenta también la posibilidad de que algún día se desarrolle en cuanto a afluencia. Imagino que habrán tenido en cuenta también la entrada y salida al puerto, donde no se formen cuellos de botella, ¿no? El permitir o el disponer de unas zonas libres de construcción para en su momento, si hay que ampliar una vía de acceso, poderla ampliar tranquilamente. Imagínate tú la planificación que hemos hecho un puerto en Granadilla, que todavía no está terminado, que falta la mitad del dinero por poner para terminar el puerto, y que el puerto no hace 7 años que se terminó y no se sabe qué va a ser de ese puerto, ¿no? Nadie sabe ni para qué sirve ni para qué no sirve. Imagínate tú la planificación. Primero, una cosa, yo no soy ingeniero, no soy lo más profano en la materia, no soy quien, pero a mi modesto entender creo que la zona no fue la idónea para ser un puerto. Yeah. Es una zona, donde el viento está día sí, día también. En fin, y creo que no fue el lugar idóneo. De hecho, hay muy pocos días de calma en mar en esa zona. Yeah. O sea que es como, no sé, es como montar un molino de viento, ¿qué podría decirte yo? En un lugar donde no sopla apenas ni la brisa. Yeah. Pero nadie es responsable, ¿eh? Nadie es responsable de nada, ¿eh? O sea, se han gastado cientos de millones de euros en un puerto que está cerrado a cal y canto, de vez en cuando meten algo allí para disimular y no pasa nada. Nadie es responsable. A mí me llama la atención, ¿eh? No, vamos a ver, alguien sí es responsable, evidentemente, el que maneja los recursos públicos y el que tiene la capacidad, o en ese momento se le ha dado el poder, se le ha otorgado el poder para tomar decisiones sobre cómo administrar nuestros recursos, es el responsable, eso está más claro que el agua. Otra cosa es que en nuestro país, en esta España bendita, a ese responsable se le exija, al igual que se le exige a cualquier trabajador, a la tropa y marinería que yo llamo, que somos los empleados, cualquiera, como tú, como yo, como cualquier otro, ¿no? Nosotros en nuestro puesto de trabajo no rendimos o despilfarramos o malutilizamos el material y automáticamente se nos abre un expediente y nos cae la de Cristo. Cuando esto sea extrapolable a la casta política y a quienes nos administran, se les aplique el mismo rasero, verás tú cómo esto cambia. Ya. Pero mientras tanto, gastamos, tiramos el dinero en cosas que no sabemos si valen o no valen,
y se quedan muertas, paradas ahí años y años y años sin terminar y nadie es responsable. Y ustedes en La Gomera tienen un problema gravísimo que cuando llegan a los cristianos tardan más tiempo en salir del puerto que lo que tarda el barco de La Gomera a Tenerife. Sí, en algún y sobre todo cuando coinciden ambas navieras, ¿no? Ahí es cuando se forma, vamos, el tomate padre. Bueno, de todas maneras, estamos en la etapa Montero, ¿no? La señora Menestra de Hacienda, ella en su momento y en algún momento puntual dijo aquella frase lapidaria que el dinero es público y que el dinero público es público, o sea, como si no fuese de nadie, ¿no? Entonces, claro, pues se gasta alegremente y si no se exige responsabilidad a quien lo gasta, mal vamos. Bueno, ¿alguna novedad más en la isla colombina? Bueno, pues aparte de esos dos proyectos que están ahí, que están en marcha, uno de ellos, concretamente el del cable submarino en la subestación, que eso sí están en marcha y están caminando, ese estancamiento del proyecto del puerto. Me comentabas antes sobre el tema de qué se está haciendo en La Gomera para alcanzar un nivel más óptimo en cuanto a consumo de energía de fuentes renovables. Te decía la medida esta que se está llevando a cabo en toda la isla, en todos los edificios públicos, los de intentar que sean autosuficientes. También muchos ayuntamientos han optado ya incluso por la instalación de lámparas fotovoltaicas que permiten la desconexión de la red convencional y por lo tanto mantener un alumbrado público, en fin, a coste cero de consumo me refiero. También desde el Cabildo Insular, incluso hasta en la parte privada, ¿no? Todos los años, desde el Cabildo Insular de La Gomera, se articulan una partida dineraria precisamente para subvencionar a todos aquellos particulares que quieran instalar en sus hogares energías renovables, en este caso placas fotovoltaicas. Sí. Efectivamente, y ya se llevó unos años en esa línea. Luego también se ha estado trabajando en la colocación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos. Concretamente, incluso ya este pasado 2024 se estaba apuntando sobre un repunte bastante importante en la utilización de este sistema. Concretamente, se hablaba ya de más de 9.500 cargas el pasado año. Teniendo en cuenta que es una isla en la que el parque móvil eléctrico es minoritario, el dato es bastante significativo en cuanto a las cargas. Concretamente, dos municipios, el de Playa de Santiago y el de Valle Gran Reyes, donde se han dado más... son los más turísticos también. Los más turísticos, efectivamente, y donde se han dado más estas cifras. Yo creo que incluso es precisamente eso, ¿no? Que ya el visitante incluso nos está abriendo el camino, nos está enseñando el camino, ¿no? Pues como te decía, esos dos municipios, así es que ese es otro dato bastante importante. Bueno, José Andrés Medina, director del periódico Gomera Actualidad, gracias por contarnos cómo va esa obra importantísima de más de 100 millones de euros del cable submarino entre Tenerife y La Gomera. Que tengas buen día. Igualmente, estimado amigo, y también para los oyentes de la 10 Capital Radio, un verdadero placer. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.